Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y del Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales, sean todos ustedes bienvenidos en mérito de este webinar, titulado Nuevos retos de la comunicación integral en tiempos de pandemia. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las envíen a nuestra red social en el chat de Livestream. De igual manera les anunciamos que pueden consultar en www.webinars.qcea.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, dejo en el uso de la voz al doctor José Sánchez Gutiérrez, jefe del Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales. Buenas tardes, estimado público. Para mí es un placer presentar al grupo de panelistas que tenemos en esta ocasión, un grupo de panelistas de lujo con una gran experiencia en el campo de las comunicaciones, en el campo del periodismo. Para ello me permito iniciar por cuestión de género con la licenciada Claudia Rebeca Reynoso. Ella es comunicadora y periodista, es titular del noticiero Televisa de Guadalajara, además de ser coordinadora del programa Tela de Juicio en la DK, en Radiograma de Occidente. Ella pues, ya tiene una buena experiencia, tiene 33 años como líder de opinión en los medios, además de esos 33, 24 los ha pasado dentro de Televisa. También participa dentro aparte de las actividades en promomedios, W Radio, etcétera. Ella participa en el programa En Plural de Canal 4. Cabe señalar, ella su licenciatura la estudió en Ciencias de la Comunicación en la UNIVA, y obviamente siempre ha trabajado dentro del desarrollo del periodismo con sentido social y especialista principalmente en temas políticos. Otro de los panelistas es el licenciado Noel Noguera Solís. Él es licenciado en comunicación gráfica, presidente de Colonos del Valle Real y es consultor en estos momentos. Fue director general de Televisa Guadalajara y del Bajío durante varios años. Trabajó en medios durante más de 30 años, fue vicepresidente del Palacio de Cultura y de Comunicación Palco, director de Desarrollo de Negocios en Radiograma de Occidente y gerente de ventas de Milenio Jalisco. Y además, uno de sus retos siempre han sido los logros comerciales y buscar aumentar el rating cuando estuvo dentro de Televisa. Otro de nuestros panelistas es el maestro Jorge Robledo Vega, quien es periodista y comunicador. Es director de Noticieros Televisa Bajío en este momento, en León, Guanajuato. Él ha sido periodista por más de 25 años. Fue director de Noticieros de Televisa Radio Guadalajara de 2008 al 2013. Tuvo el Premio Estatal de Periodismo Jalisco en el 2010 y ha producido 3 libros en el tema de comunicación, además de ser conferencista y expositor en diversos foros, tanto en Cuba como en México. Otro de nuestros panelistas es el licenciado Ernesto Villalpando Velasco, quien es comunicador, periodista y abogado. Actualmente es director de noticias de Canal 10, Quiero TV. Fue director de Noticias Televisa Tijuana durante 3 años, conductor del noticiero vespertino de Televisa Guadalajara durante 13 años y ha estado en el periodismo 20 años y en medios de comunicación 27. El quinto panelista es el licenciado Miguel Ángel Puertolas. Él es comunicador y periodista, es director editorial del Grupo Milenio Guanajuato. Obviamente él ha trabajado como líder de opinión y periodista durante 22 años
desempeñó principalmente su carrera en Grupo Multimedio y Milenio, y participa como titular de Multimedios y Milenio en Televisión y Radio del Bajío, y además fue subdirector, director editorial y columnista del Grupo Milenio Jalisco, y conductor de Milenio Radio Jalisco, entre otros. Y nuestro sexto panelista, el maestro Alejandro Verduzco Mendoza, quien es mercadólogo, académico y consultor. Él es director general de la consultora estratégica, es académico de la Universidad de Guadalajara y de otras universidades. Fue director de Innovación y Comunicación Integral de Transparencia en Gobierno del Estado de Jalisco, ganador del Premio Nacional con el ensayo El Marketing en la Transparencia en México. Fue jefe de comunicación y enlace con dependencias públicas en el Ayuntamiento de Guadalajara, además director nacional de ventas en soporte corporativo internacional y ejecutivo de Televisa Canal 4 y Televisa Radio, además consejero editorial del Grupo Milenio Jalisco. Bien, para dar inicio a este panel, cabe primero hacernos un cuestionamiento. Cuando hablamos de la comunicación integral, ¿cuál sería la opinión de nuestros panelistas respecto a lo que está sucediendo en estos momentos, lo que era antes de estos momentos y lo que pudiese ser la comunicación integral a posteriori? ¿Cuándo? 6 meses, un año, no sabemos, pero estas reglas de juego han cambiado. Entonces, esta primera pregunta, iniciamos, Becky, por favor. No te escuchas, Becky. Le tengo apagado el micrófono. Comentaba que a partir del anuncio de la existencia de COVID-19 se desencadenó una crisis sanitaria nacional e internacional que ha tenido en los medios de comunicación uno de sus principales escenarios. Hay cierta incertidumbre, informamos sobre el tema del momento, pero también podemos crear confusión y pérdida de credibilidad. Hemos visto que esta crisis sanitaria genera en la población miedo, preocupación, ansiedad. En algunos casos puede llevar a las conductas extremas que tienen efectos en el ámbito sanitario e incluso en el económico y social. Internet permite que publicaciones o emisoras locales sean accesibles desde cualquier lugar, pero también hay una serie de informaciones que son falsas y tenemos que tener mucho cuidado. En estos meses se ha visto la importancia de la comunicación digital porque hemos pasado a las nuevas tecnologías que se han convertido en protagonistas en esta crisis. La difusión de mensajes de manera ágil, sencilla y comprensible puede marcar la diferencia en la situación de crisis. Las ventas en línea se incrementaron en un 15-60% en México según un reporte de la investigación internacional Data Corporation de mayo del 2020. Y las tiendas que venden despensas o abarrotes reportó un crecimiento de 300%. Es decir, hay oportunidades a pesar de las dificultades, sí lo creo, pero también hay muchos retos en los medios de comunicación. Tenemos que reinventarnos ante esta crisis porque para los medios de comunicación la mejor medicina es la veracidad, una información confiable. Hay una saturación de fake news y eso es lo que nos puede dañar. En esto no tengo duda que los medios conocidos como tradicionales saldrán fortalecidos. Y si nos remontamos al inicio de este año, en el 2020, yo creo que todos teníamos proyectos, todos teníamos retos, todos teníamos metas que cumplir para este 2020. Y bueno, llegó la pandemia y ahora pues tenemos que reinventarnos y vamos a señalar que, como bien lo dijiste al inicio, no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos hasta que no haya una vacuna para llegar a esta nueva normalidad que se ha llamado. Entonces, para los medios de comunicación, las entrevistas vía plataforma, digitales, entrevistas en videollamada, pues nos hemos empezado a adaptar y también pues tenemos que ver de qué manera al auditorio le damos
pues lo que le veníamos dando con programas que ahorita nos están haciendo, y pues ahora vamos a tener el gran reto que los consumidores podrían ser pues más exigentes en todos los ámbitos. Yo creo que cuando se reinventaron aquellas empresas que vendían paquetes para pasteles en mascarillas, o los que hacían ropa en hacer cubrebocas, los medios de comunicación también tenemos este reto. Los retos son inmensos, porque mientras no exista la vacuna, nosotros tendremos que luchar por conservar el auditorio y darle la información que el propio consumidor quiere. Debemos estar preparados para la nueva normalidad, y más adelante comentaré lo que son los retos para el periodismo. Ok. Leonel, ahorita escuchamos algunos de los elementos que mencionó ya Becky, esta incertidumbre, que ahora sí verdaderamente los expertos como Peter Drucker siempre hablaban de que en los momentos de toma de decisiones siempre habrá incertidumbre, pero yo creo que en los tiempos actuales estamos más todavía con incertidumbre. ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que, al cuestionamiento que hice al inicio? Bueno, yo creo que apuntó perfectamente bien Becky, que al final de cuentas hay mucha incertidumbre y la tenemos todos, tenemos mucha incertidumbre. Pero partiendo de la base del ser humano, pues todos vivimos en crisis, nacimos en un momento de crisis. Crisis para nosotros porque venimos de un medio confortable donde no buscamos ni el alimento, donde nuestra madre pasa por un proceso para dar vida a un nuevo ser humano. Es crisis al final de cuentas. Pero las crisis son necesarias para lograr cosas nuevas. Y decía Becky, tendremos que reinventarnos, y eso es lo que está pasando con la comunicación, y es lo que tendrá que pasar con la mercadotecnia, propiamente como tal, que es parte de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, sean los que sean, electrónicos, impresos, o las nuevas tecnologías, al final de cuentas, si no tienen la manera de comercializar y con ellos subsistir o de alguna manera lograr comercializarse mejor, pues no van a poder subsistir. Yo creo que ese es el gran reto en este momento de los medios tradicionales, que tienen que de alguna manera reinventarse o hacer una reingeniería importante en donde puedan capturar las audiencias de acuerdo a las nuevas tendencias de lo que está sucediendo. Aquella prensa de hace 30 años, no hace mucho, fuerte en Guadalajara, que era la que imprimía y la que vendía como quería. Yo recuerdo El Informador, hace 35 años tú tenías que ir al mostrador y rogándole a Dios que saliera tu anuncio, porque tú tenías que ir al mostrador a llevarlo, no iban por ti ni así fueras agente de publicidad, y si no cabías o no tenían una página, no salías. Ahora no. Ahora realmente es de donde vivía la prensa, por ejemplo, y que ahora tiene que buscar nuevas estrategias para seguirse comerciando. Pero lo mismo va a suceder con la radio, con la televisión tradicional, etcétera, etcétera, ante el embate de las nuevas tecnologías, ante el embate del streaming, ante el embate de la llegada del Internet y todas estas nuevas opciones comerciales. Bien, Leonel. Miguel, ¿cuál sería tu punto de vista, tú que estás en el campo de los medios, pero principalmente en la parte de periódico, prensa? ¿Cuál es tu opinión a este respecto? ¿Qué tal? Gusto en saludarles. Muy buenas tardes a todos los que nos están sintonizando en este momento. Bueno, pues mira, yo creo que para empezar diría que los medios de comunicación, hasta antes de este 2020, que ha traído el tema de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2, estábamos sentados, digamos, en una zona de confort, ¿no? Traíamos un desarrollo, pues digamos, más o menos institucionalizado, ¿no? Todavía no nos caía el 20, por ejemplo, de la importancia de pasar, de dar ese salto de lo tradicional a lo digital. Sí había muchos proyectos a nivel nacional. Yo brevemente quiero comentar que el grupo para el que trabajo, Grupo Multimedios, maneja las 4 plataformas de comunicación en estos momentos, que es radio, prensa, televisión y web, o lo que es los medios digitales. Entonces, esta pandemia nos obligó a romper paradigmas
y a empezar a utilizar otras tecnologías que normalmente no utilizábamos. Hoy, por ejemplo, puedo decir que las juntas editoriales ya no se hacen presenciales porque no se puede tener a toda la gente en una sala de redacción. Entonces, ahora se hacen por videoconferencia, nos ponemos de acuerdo por videoconferencias para poder hacer el trabajo de edición. Los reporteros nos queda claro que, por ejemplo, no necesitan estar en una redacción, pueden estar en sus casas trabajando también, da una cierta libertad de trabajo también, y eso pues nos ha ayudado a entrar a esta nueva era que además, bueno, habrá que decirlo, genera muchos ahorros para las empresas tradicionales. ¿Por qué? Porque permite, por ejemplo, cosas como el home office. Diría también que nos obligó a cambiar procesos. Era típica la junta de la tarde en la redacción, esperando a que cayera el material de los reporteros y demás. Estoy hablando como parte del proceso de generación de contenidos. Y de ahí entonces ya ponerse de acuerdo. Y ahora no, ahora es tan dinámico el tema que la noticia nunca duerme. Los medios digitales están siempre vivos, no es una edición que tengo que esperar al día siguiente, y entonces estamos trabajando constantemente, o sea, nos volvimos, nos absorbió la información. Por otra parte, diría que los protagonistas de esta nueva era de la comunicación, sin duda, son los medios digitales. Hoy, por ejemplo, no tenemos que esperar al noticiero de las 10 de la mañana, de las 10 de la noche, perdón, o el noticiero del mediodía o el noticiero de la mañana para poder tener acceso a información. Constantemente la estamos teniendo por aquí. Entonces, la dinámica de informar se vuelve todavía más vertiginosa y nos obliga a una confirmación casi inmediata de la información. Y esas son cosas que tuvimos que empezar a hacer después de esto. ¿Por qué? Porque entendimos la importancia que tienen los medios digitales. Hoy, por ejemplo, no sucede algo y esperamos al periódico del otro día para poder enterarnos o informarnos, ¿no? Hoy los medios impresos, por ejemplo, no son para enterarse. Es un error quien crea que los medios impresos son para enterarse. Son para informarse, para tener información más completa, más detallada de los hechos. Pero para enterarse, ahí están los medios digitales y las páginas de cada uno de los medios. Y rápidamente, para dar paso al resto de mis compañeros, creo que ahora sí la era digital terminó de sentar sus reales. Y voy a parafrasear a Víctor Hugo, que en su momento escribió que el futuro tiene muchos nombres. Para el débil es lo inalcanzable, para el miedoso lo desconocido y para el valiente la oportunidad. Y creo que ahorita esto nos está dando una gran oportunidad de crecer como medios de comunicación. Bien, Miguel. Ahorita con las frases que hiciste casi nos haces llorar ahí. Bien, Ernesto, ¿cuál es tu punto de vista respecto a estos momentos de la comunicación antes de, o sea, como ya se habló del confort, del status quo, que no nos queríamos mover de ese status quo en el que estábamos muy tranquilos, como se diría por ahí, rascándonos el estómago mientras la vida pasaba de una forma relativamente tranquila? ¿Cuál es tu opinión respecto a la comunicación y los medios en estos momentos más los que puedan venir? Bueno, de entrada creo que algunos de los conceptos que ya se han manejado son verdad. Sin embargo, creo que es equivocado decir que veníamos en una zona de confort. Realmente no estábamos en una zona de confort. Estábamos muy preocupados. Los que hacemos televisión, por ejemplo, sí estamos preocupados. Llevamos 10 años lidiando con esta competencia con las redes sociales, por ejemplo, con los medios y la era digital. Podríamos haber pensado que este momento debió haber servido, por ejemplo, para transformar la televisión y para transformar los medios tradicionales, para sacarlos adelante y hacer una verdadera competencia con una nueva creatividad, con nuevos productos, con una manera importante de competir, porque sabíamos de entrada que la situación que está, como dijo el presidente, le vino como anillo al dedo a la era digital. Es una realidad. La pandemia benefició en gran medida y permitió un crecimiento increíble de los medios electrónicos, de la era digital, de cualquier medio que estuviera a través de Internet. Por supuesto que era una gran oportunidad para ellos. Para los medios tradicionales como la televisión, sin duda era una obligación generar nuevos contenidos, nuevas formas de comunicar. Lamentablemente, y hay que señalarlo así, cuando uno ve la televisión, no hay grandes cambios. Eso es, y lo hay que reconocerlo. Los medios tradicionales de comunicación están en este momento sufriendo más por mantenerse vivos que por generar nuevos contenidos. El trabajo de las empresas, grandes empresas de televisión,
está más preocupada por sobrevivir a esta pandemia porque son de los principalmente afectados. Los medios tradicionales necesitan vender, necesitan presupuesto, necesitan porque son mucho más grandes, son más pesados que cualquier medio electrónico, que cualquier red o cualquier página de internet. Son mucho, mucho más obesos los medios de comunicación tradicionales y eso genera una enorme preocupación. Y sí ha habido una mayor preocupación por sobrevivir que por construir nuevas formas de comunicar. Hay, desafortunadamente, este episodio que estamos viviendo, creo que sí sirve, sí nos va a servir, sí es un jalón de orejas para los medios tradicionales. Creo que no están sentenciados, llevamos preocupándonos precisamente por lo que hacen la era digital, lo que hace la era digital frente a nosotros, frente a los medios tradicionales, y vivimos pensando cómo vamos a competir. No nos han ganado, también igual eso hay que señalarlo, porque hay un mito de que las redes sociales están superando a los medios tradicionales. En algunas cosas sí, sin duda, porque hay presencia de las personas y ahorita en este momento hay una gran presencia. Sin embargo, los medios tradicionales de comunicación siguen teniendo un peso fundamental. Y algo que es fundamental, también hay que señalarlo, somos más confiables, lamentablemente. No significa que los medios de comunicación en digital no sean confiables, solamente que es tan amplio el espectro de lo digital, tan amplio, que la confianza del ciudadano todavía no está sentado. En este momento, afortunadamente, no estamos pasando, por ejemplo, con un proceso electoral, pero para fortuna, y así hay que decirlo, para fortuna de los medios tradicionales, Internet no es confiable todavía. Los ciudadanos, cuando ven una noticia en Internet, se van a televisión a confirmarla, porque lamentablemente hoy la libertad de expresión, entre comillas, ha permitido que cualquiera construya a través de Internet un canal de televisión para decir millón de mentiras. Y vemos una gran cantidad de empresas dedicadas a la construcción de mentiras. Eso, por supuesto, no es saludable para nuestro país, pero existe en todo el mundo. Pero nos beneficia a los medios tradicionales porque si hay algo que sí hemos buscado en general los medios tradicionales es competir con verdad, ser objetivos, tratar de ser lo más imparciales posibles. Y eso, por supuesto, lo vamos a seguir haciendo porque creemos que ese, al final de cuentas, es el principal valor que podemos tener. Ok, Jorge, ¿cuál es tu opinión respecto a esta posición de la comunicación hacia el futuro inmediato en el que vamos a estar sobreviviendo? Gracias, doctor. Me gustaría compartir con ustedes unas láminas. Voy a ser muy breve, pero sí quiero dejar definida la postura. Coincido en términos esenciales con mis compañeros, pero bueno, vamos a presentar un material que tiene que ver con esto, con el desafío de la comunicación integral en tiempos de pandemia. Gracias. ¿Cuál es el reto finalmente de competitividad y comunicación? Me voy a referir a algo. La pregunta que me planteaba cuando nos hicieron la invitación, doctor, te lo agradezco mucho, es ¿COVID-19 nos tomó por sorpresa, sí o no? Y del lado derecho vemos una lámina donde podemos observar algo que para mí es referencia. Es como cuando hay una enfermedad terminal, si hacemos esa analogía de lo que está pasando con COVID-19 como una gran enfermedad que está afectando a todo el mundo. ¿Nos tomó por sorpresa COVID-19? No, creo que ya había síntomas de que esto iba a suceder. Y doy dos referencias de base para poder llegar al punto. En septiembre del 2019 se llevó a cabo el Foro Económico Mundial. En este sentido, eso fue en Ginebra, Suiza, se trataron aspectos geopolíticos y económicos, pero en ese mismo foro había una reunión anual de los campeones de innovación encabezada por Jack Ma, fundador de Alibaba, la siguiente lámina de Alibaba, que es un visionario desde mi punto de vista. El punto que decía Jack Ma para mí es fundamental, que es la gráfica al lado derecho, y se preguntaba, que creo que es la gran interrogante, ¿cómo mantener la innovación y la tecnología centradas en las personas para asegurar la sostenibilidad de nuestra sociedad? Y ese es el punto donde todos coincidimos, los medios de comunicación tradicional y no tradicionales. En la siguiente lámina, el reto es, la pregunta, ¿cuál es? Competitividad y comunicación. Jack Ma recientemente, este gran visionario desde mi punto de vista, el 10 de julio pasado lo sintetizó de una manera para mí importante, que es la gráfica que tenemos del lado derecho. La pandemia de COVID-19 no ha cambiado la tendencia de transformación tecnológica. Eso no ha sucedido. En cambio, ha acelerado el ritmo de cambio para la tecnología digital. Evidencias. Vámonos a la evidencia de la siguiente lámina rápidamente,
¿Qué evidencias tenemos? Y todo lo hemos corroborado quienes estamos participando en esta webinar precisamente. Se migró al sistema de trabajo home office, como decía nuestro colega Puertolas. Es rápida adaptación a juntas en línea, también lo decía Puertolas y los compañeros. Desarrollo de eventos webinar, este es el mejor ejemplo. Y ventas por internet que han tenido incrementos de forma importante para ser prudentes, pero son exponenciales en algunos casos. Y el pensador John Gray, filósofo político de London School de Economía, la pandemia, dice, ha acelerado de golpe el cambio geopolítico. ¿Cuál es el punto al que voy con todo este tema? COVID-19, ¿qué trajo en el mundo de la información, que es nuestra área de desarrollo? La transformación digital pasó de ser proyecto a futuro a una necesidad urgente de transformación para la supervivencia, y se incrementaron las audiencias a niveles históricos a consecuencia de esta pandemia, tradicionales y digitales. Y yo, para cerrar mi participación en esta primera ronda, por decirlo de alguna manera, recordaría dos elementos. Lo clásico simplemente se viene a reforzar. La función social de los medios de comunicación, y no lo dice un servidor, lo dicen expertos, es informar, orientar, educar y entretener. Pero hoy se ha convertido, y lo decía Becky Reynoso, en fundamental pelear como profesionales de la información contra las fake news, contra las malas noticias. El reto es que se buscan nuevos modelos de negocio ante el agotamiento del actual. Eso también lo reconocía Ernesto Villalpando. Y nada más la siguiente gráfica, por favor. Gracias. Generación de contenido de valor con responsabilidad social. Ese es el reto, creo yo, que tenemos los comunicadores. Generación de contenido de valor con responsabilidad social. Regresamos a la pregunta. Después de COVID-19, ¿qué sigue para los profesionales de la información? Bueno, la verdad es que lo que sigue sería utilizar la tecnología para el buen desarrollo de nuestra comunicación. Decía el poeta hace muchas décadas, no hay nada más viejo que el periódico de ayer. Hoy podemos decir que no hay nada más viejo que el tuit del segundo anterior. Así de dinámica es la información en este sentido. Y el reto que tenemos, bueno, pues precisamente para continuar en la agenda de retos, no solo es COVID, porque COVID, lo decían algunas autoridades mundiales, llegó para quedarse. Tendremos que aprender a convivir con ello. Pero tendremos los medios de comunicación integrarnos, somos adaptados, las personas, generaciones de 40, 50, 60 años de edad actualmente, nos estamos adaptando a estas nuevas tecnologías, pero tendremos que continuar invariablemente con COVID, ya sin COVID no nos pensamos, pero en agendas de medio ambiente, de las narrativas geopolíticas, de la desinformación y de las ciberamenazas. Y regresar al origen de la responsabilidad social de los medios de comunicación, que es informar, orientar, entretener y educar a nuestras audiencias en el lugar que ellas, que a veces lo olvidamos, que ellas elijan estar. Hasta aquí yo cerraría mis primeros comentarios. Muchas gracias, Jorge. Alejandro, cierras este primer bloque de comentarios respecto a estas condiciones y desafíos que se presentan y que se van a seguir presentando en cuanto a la comunicación integral en las organizaciones y hasta en las personas, porque no es nada más de las organizaciones, es hasta en la sociedad, en todos los ámbitos. Ahora sí que en la cuádruple hélice. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Alejandro? Gracias, doctor. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando y siguiendo aquí en la plataforma, a mis compañeros panelistas. Coincido con muchos puntos de ellos, pero algo que quiero sintetizar, doctor, es cuando nace la comunicación impresa de manera formal para informar y poco a poco se fue dando para publicitar y comercializar, pues nace la radio, ¿no? Hablando en una cronología. Entonces nace la radio, pero no desaparece el periódico, ni la prensa, ni los medios impresos. Después de que fue un boom la radio y que se hicieron transmisiones globales, ¿sí? Y que la información fluía con un poco de mayor velocidad que la prensa, pues nace a los años la televisión. Y nace la televisión y no desaparece la radio y no desaparecen los medios impresos, ¿sí? Obviamente la televisión viene dando toda una comunicación poco a poco a nivel intercontinental, a nivel global, hasta llegar pues obviamente a lo que conocemos hoy en día. Pero a los años posteriores de la televisión nace el Internet. Yo creo y coincido con muchos puntos de coincidencia de todos los panelistas
que solamente la comunicación se va a seguir transformando, ¿sí? Para prueba de ello y para cerrar nada más este bloque, yo quiero también compartir brevemente unas láminas. Statista, que es una empresa de investigación a nivel internacional, nos habla obviamente de un panorama al corte del 10 de julio de lo que son, pues todo lo que tiene que ver con el COVID, ¿no? Con todos los contagios, ¿no? Entonces, estamos hablando que países como Brasil, Perú, en América Latina, teniendo a México con una cantidad de contagios. ¿Qué pasa aquí? ¿Y por qué quiero hacer esta referencia? El análisis que hago es porque muchos países reaccionaron, los que están en celular verde, reaccionaron a través de las redes sociales, incrementaron. Obviamente el caso de México, ¿sí? Lo vamos a ver en esta siguiente lámina. ¿Sí? Vemos que incrementó, según Statista, incrementó el 0.4% su participación en redes sociales, ¿sí? Cuando tenemos un país como Chile y como Brasil, que son los punteros de los contagios, ellos se orientaron más el uso de las redes sociales a partir del COVID. Pero como citan ellos mismos en su artículo, que los ciudadanos de Latinoamérica tienen distintas formas de reaccionar ante el confinamiento impuesto por la pandemia con el coronavirus. Y vemos casos como Panamá, que tiene un menos 53% de uso en redes sociales. Obviamente confirma Statista lo que año con año se ha venido dando una tendencia, que en Facebook actualmente, y sobre todo ahora que está todo el problema del confinamiento, ¿sí? Al mes de enero tenía más de 2,000 millones de seguidores WhatsApp, y dan cita nada más de que la herramienta TikTok pues, ha sido fundamental en la comunicación en redes sociales y que ha repuntado. Tenemos el caso de Zoom, que muchos estamos utilizando, ¿no? Que en cuestión de usuarios, en diciembre del 2019 tenía 10 millones, ¿sí? Y actualmente en abril tiene 300,000 millones. O sea, aquí vemos la estadística de cómo ha incrementado y evolucionado el uso, como dicen muchos de mis compañeros, de las plataformas para crear comunidades digitales. Y obviamente eso viene en una correlación a sus ingresos, ¿no? Que en el trimestre del 2019, en el número 1, tenía 60 millones y actualmente se da una proyección de 328 millones. ¿Sí? En el tema de HotSuite, que es una empresa también que tiene que ver con estudios de redes sociales, antes de la pandemia nos mandaron este estudio donde las personas efectivamente ya pasaban 6 horas en el internet, ¿sí? 2 horas diarias dedicadas a social media y solamente 3 a la televisión y bueno, algunas otras acciones. Con esta cierro mi intervención. ¿Cómo se está distribuyendo según la revista de Merca 2.0, que sacó un análisis de una muestra de 240 agencias de publicidad a nivel nacional, donde dicen e investigaron, ¿sí? Y para el mes de julio que sacaron este estudio, que es reciente, las agencias en México, según este muestreo, es el 57% de los ingresos de las agencias las destinan a medios digitales. Ojo, no significa solamente que esto se vaya a Facebook. Muchas veces al hablar en medios digitales también ya tenemos la televisión, la radio y la prensa digital. O sea, no debemos de pensar que esto va para acá y esto no. En exteriores, televisión y radio, ahí se convierte referentemente a lo que es la televisión y la radio y la prensa tradicional, ¿sí? Con esto cierro mi participación, doctor. Gracias. Ok, gracias, Alejandro. Bien, de aquí de los comentarios surge una siguiente pregunta que se empezó a darle una barnizada. Es referente a lo que es el marketing digital. Todos sabemos la transformación, lo que es la comunicación digital, cómo va transformándose. Ya se mencionó los efectos de los fake news. Todos sabemos que hay profesionales, hay empresas profesionales que generan y muchos de los inventos, es más, a mí me tocó, en una ocasión me enviaron un meme donde una persona decía, como es un problema el que se presenta dentro de la comunidad, el que tengas enfermedad en tus pulmones, ¿qué es lo que van a hacer? Y agarró, según él, un calentador y lo puso a oler. Dice, con esto los vas a matar a los... O sea, y dije, bueno, para empezar, no sé quién aguante eso, ¿no? Imagínense ustedes una plancha portátil y estar pasando la temperatura, no sé quién la aguante, ¿no? Pero así como ese fake news, hay una gran cantidad de fake news. Pero dentro de esto hay que transformarnos. Y antes de ceder el uso de la voz a Leonel para esta pregunta de qué transformación, hay un comentario muy atinado de Eric Mendoza que dice, los medios oficiales no dicen toda la verdad.
tienen muchas omisiones de la verdad. Eso ya es un problema de confiabilidad. O sea, obviamente sabemos también que en ocasiones, dependiendo del color, es a donde se pueda lanzar la difusión de alguna noticia, de alguna información. Puede haber esas tendencias, pero bueno, dentro de estos negocios digitales, Leonel, ¿cuál sería tu opinión, la transformación, la reingeniería que se tiene que hacer para ir transitando paulatinamente al crecimiento en la parte digital? Y como bien decía Alejandro, sin dejar de lado lo que ya se ha hecho. O sea, seguirá la radio, pero dentro de este cambio. Entonces, si gustan, Leonel, comentar al respecto. Bueno, definitivamente, gracias, doctor. Definitivamente, todo en la vida es venta, al final de cuentas. Nosotros vamos a buscar trabajo y tenemos que, de alguna manera, comercializar nuestras ventajas, nuestras virtudes, saber cuáles son nuestras fortalezas. Si fuéramos un producto en el anaquel, ¿cómo nos gustaría vestir? ¿Qué nos gustaría decir de nosotros mismos para que el consumidor nos tomara? Lo que ha cambiado de alguna manera es la forma de comunicarlo a través de ciertos medios. Y efectivamente, como dijo en su lámina, y se nota lo que está pasando, lo vemos. O sea, ya antes abríamos internet, cualquiera de las páginas sociales, cualquiera de las juegos que nosotros a lo mejor tenemos en nuestro teléfono, nuestro iPad, y nos empieza a aparecer publicidad porque no estamos acostumbrados a pagar los servicios todavía de apps. Pero eso, al aparecer todos esos anuncios o la misma publicidad de apps, es venta. Y a lo que quiero ir es, todos los medios de alguna manera buscan comercializarse. Atrás de todos estos servicios, llámese medios electrónicos, impresos, digitales, bla, 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 hay personas que tienen que subsistir y hay inversiones que los empresarios que las crearon quieren recuperar esas inversiones. Eso es mercadotecnia. Y la mercadotecnia tiene que reinventarse en base a colocar al mayor número de impactos su mensaje. Entonces, con eso estamos viendo que definitivamente la inversión, yo coincido con mercados, aunque sabemos que como todos, el hablar de credibilidad al 100%, pues perdónenme los medios. Yo estuve también y dirigí un medio de comunicación y perdónenme, y es como negar que la payola existe o es como negar que el chayote sigue existiendo. No, perdonen, disculpen, estamos, y ahorita yo ya no trabajo en ningún medio de comunicación, pero eso, y es lo que tú anotabas así veladamente, doctor. O sea, también la credibilidad no está al 100, ¿no? Lo que está obligando a los medios tradicionales es a tratar de ser cada vez más confiables. ¿Por qué? Porque las fake news y los memes existen. Pero regresando al tema de mercadotecnia, que a lo mejor los que nos hemos dedicado muchos años al tema de la mercadotecnia es ¿cómo le entramos a estas nuevas tecnologías? ¿Cómo logramos capturar estos consumidores? Cada vez se está haciendo más difícil pegarles, como decíamos antes, colocar con rifle de mira telescópica para llegar al consumidor al que quiero llegar. Antes, hace muchos años, pues tú tirabas el escopetazo y los que estuvieran, que fuera tu mercado meta, pues bienvenidos, pero tenías pocos medios. Ahorita tienes tantos medios de comunicación que tienes que tirarle a tu consumidor exactamente, pero precisamente hay tanta información gracias a esta transformación que nos hace cada vez más selectivos en dónde colocar mi anuncio. Si quiero niños, si quiero señoras de X segmento, tengo la manera de saber la información y es lo que están usando estas nuevas plataformas digitales, información verídica en donde yo le puedo dar a los anunciantes, pero también el anunciante tiene que transformarse, el anunciante tiene que buscar una manera diferente de comercializar. Pongo un ejemplo, cito un ejemplo, Home Depot. Home Depot es una tienda que se creó y abrió sus puertas para recibir a las personas ahí y comercializar sus productos. Ahorita, o se mete a las páginas y se mete con pequeños banners que lleven link y lleva los pedidos al hogar. Si no, difícilmente va a poder competir. Eso es lo que está pasando con la mercadotecnia. Tenemos que buscar la manera, todos,
de entrada a la tecnología para ser más certeros a la hora de encontrar los mercados a los que queremos llegar. Y los vehículos. Okay. Gracias, Leonel. Ernesto, ¿cuál es tu opinión respecto a esta transformación, a este cambio que también algo ya mencionabas en tu primera participación? ¿Cómo ir desarrollando y creciendo esto y obviamente con un mayor grado de confiabilidad, que tal como mencionaba Leonel, pues la confiabilidad 100% es a veces imposible, es solamente cuando hay un verdadero amor, es cuando, por ejemplo, hay un verdadero amor de pareja en el que en ambas partes hay una entrega absoluta, ahí estamos hablando del verdadero 100%, ¿no? Pero, y aún así, con ciertas dudas en momentos. Entonces, bajo este esquema de la búsqueda de las nuevas desarrollo de las plataformas y el uso de las mismas en condiciones de pandemia, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sin duda, la veracidad es importante. Coincido con Leonel, tampoco se pueden cerrar los ojos de que en el paso del tiempo los medios tradicionales, desde mucho tiempo, eran medios oficiales, dejaron de ser medios oficiales y empezaron a entrar a una evolución de competencia sin dejar de existir estos fenómenos. No se pueden negar estos fenómenos que han existido al paso del tiempo, donde había buenos y malos comunicadores, donde había intereses de un lado, intereses de otro. Sin duda esa parte no se puede negar. Sin embargo, hoy en día, creo que es la veracidad, la objetividad y el trabajo que realizan los medios de comunicación tradicionales en búsqueda precisamente de eso. Lo que puede ofrecer el medio de comunicación tradicional hoy en día es, por supuesto, este principal valor y es la objetividad. Tenemos que ganarnos al público. Esa es una realidad. No podemos negarlo, que hay una desconfianza del público. ¿Por qué? Porque pasaron muchas cosas en el pasado y hoy tenemos que trabajar fuertemente para ganárnosla. Sí tenemos, creo, la confianza del público, sí tenemos también la duda del público respecto al trabajo que realizamos, pero luchamos todos los días contra eso, y frente a ese escenario, solamente las plataformas digitales que pertenecen a los medios tradicionales, y así hay que decirlo, las plataformas oficiales que pertenecen a los medios tradicionales son las más confiables. Así tal cual, Existen algunas plataformas digitales buenas también, igual hay que reconocerlo, pero hay que señalarlo, Muchas de las plataformas que creemos que son buenas traen una carga, y fueron construidas con un objetivo, que la gente y el público no lo sabe. Es otra historia, porque lo sabemos los que estamos de este lado. Los que hacemos periodismo, los que hacemos comunicación, sabemos cómo se construyen muchas plataformas digitales, Las entendemos y sabemos a quién obedecen, Aunque se diga que en los medios digitales se habla de muchas verdades, no, la realidad es que hoy en día creo que se habla de menos verdades en los medios digitales, Y digo, la verdad es que lo que estoy diciendo puede ser bastante riesgoso, pero, y me refiero, puede generar polémica, pero a los únicos medios que, por ejemplo, los profesionales de la comunicación acudimos para hacer una consulta, son a los medios tradicionales en digital. De ahí en más, todos los demás traen una carga que es más, inclusive más peligrosa que la que nos achacan a los medios tradicionales. Entonces, nosotros seguiremos trabajando en eso. ¿Qué nos ha faltado? Creatividad. Mucha creatividad a los medios tradicionales. La palabra clave para la evolución, y no solamente de televisión, de radio, de periódico, lo que ha ido faltando es creatividad. Los medios, como los periódicos, por ejemplo, evolucionan y se van a las plataformas digitales. Buena decisión. Algunos han funcionado, algunos no tanto. Ya depende de cada quien y tiene que ver con la creatividad y la forma como le llegan a su público. La televisión tiene que aprender a evolucionar también, a segmentar sus productos, porque ya no podemos trabajar para todos. Esa es una realidad a la que tenemos que acostumbrarnos. Los medios como tradicionales, como la televisión, tenemos que segmentar nuestros públicos y saber a quién exactamente van dirigidos nuestros productos. Y en razón de eso, trabajar la mercadotecnia. Pero algo también muy importante es que la mercadotecnia también tiene que ser muy responsable. Hace unos días hubo una decisión que creo que es fundamental en el mundo entero, y es la decisión de varios grupos transnacionales de suspender publicidad a Facebook y a las principales plataformas. Creo que esa decisión hace un parteaguas y obliga precisamente a estas plataformas a dejar y a analizar realmente lo que están haciendo, porque se han convertido
de verdad, y voy a decir un extremo también igual, y perdón que lo diga, y seguramente habrá quien no le guste, pero las plataformas y el medio digital se ha convertido en el lente que ha dividido a nuestro país, por ejemplo. Hay enormes divisiones que se ven muy claras respecto a cómo se ha polarizado nuestro país y se han utilizado precisamente este mundo digital para polarizar a México. México vive polarizado. Trae un problema nuestro país por inconformidades y sin duda, y también participamos los medios de comunicación, por supuesto, pero ha sido a través de las plataformas digitales como nuestro país se ha dividido, ¿eh? Y basta abrir Facebook y vamos a ver mentadas de todo tipo. Y si alguien dice es blanco, le ataca el negro. Y si alguien dice es negro, le ataca el blanco. Y así está operando actualmente en nuestro país. Y, y ahí es donde entra la mercadotecnia. Lamentablemente, el que más seguidores tenga, aún y diga mentiras, termina siendo más patrocinado por las empresas, aprovechado para la mercadotecnia, aunque diga mentiras. Gracias a que estas empresas entran a suspender publicidad a nivel internacional, creo que es un parteaguas importante para valorar realmente lo que se está transmitiendo a través de redes sociales, para que verdaderamente se apoye al que dice verdaderamente la verdad, al que no se dedica a promover mentiras, a generar fake news, que lamentablemente, y es en nuestro país, no sé, en otros países, pero en nuestro país tiene más peso un fake news, un fake news que una noticia que dice la verdad. Ok. Jorge, ¿cuál es tu opinión a este respecto? Gracias, doctor. Bueno, retomando lo que dice Ernesto, creo que estamos llegando a un punto muy interesante, pero también crucial. No podemos descartar la mercadotecnia, las nuevas plataformas, pero tenemos que integrar estas nuevas herramientas, el Big Data, la inteligencia artificial, que ya lo veíamos en Estados Unidos con Donald Trump. Hay un cuestionamientos muy serios de cómo logra la presidencia, pensando en el manejo del Big Data, de cómo de alguna manera viola la intimidad del ciudadano promedio, del ciudadano del mundo, para conocer sus hábitos de consumo, pero a profundidad, para saber cómo piensa y a partir de ahí construir discursos que vayan directo a generar la voluntad, en este caso, de ejercer el voto. Yo tengo mis dudas de lo que dice Ernesto respecto a que redes sociales se han convertido en los que han polarizado al país. Yo creo que es una herramienta, como han sido en su momento la radio, la televisión, la prensa escrita. Finalmente, hoy por hoy estamos en un mundo globalizado y esto es un camino que emprendimos sin boleto de regreso a casa. En las plataformas digitales hay un término que alguna vez decía una persona que está involucrada. Les pongo un caso, Joaquín López Dóriga, un comunicador tradicional con más de 50 años de experiencia en medios tradicionales, pero creo que ha entendido la lógica de los medios electrónicos y se ha adaptado a ellos con una cantidad importante de seguidores. Dos valores que veo en el tema, al margen también de crear polémicas si creemos en López Dóriga o no. Lo tomo como ejemplo, no como una referencia a la cual yo en lo particular confiaría. Pero el punto que él decía es que Twitter o redes sociales se han convertido en la mayor democracia participativa en el mundo. Y eso creo que nos faltaba a los medios tradicionales. La gente que ha hecho medios tradicionales en los últimos 30 años, sabemos que emitías el mensaje, había televisoras líderes, en este caso Televisa, que fue líder durante muchas décadas, quizá medio siglo por lo menos, y en ese medio siglo lo que decía se convertía en verdad. Ahora no, ahora resulta que se convirtió en un problema para la televisión tradicional decir que la audiencia piensa y que la audiencia tiene reflexiones y que la audiencia tiene comportamientos específicos. Entonces, la comunicación que éramos emisores únicamente, ahora se ha convertido en que realmente nosotros nos comportamos y accionamos en base a la información que genera esa audiencia. Es decir, hay notas que se han convertido en el punto de partida para que caigan, por ejemplo, algunos funcionarios públicos cuando salieron esos famosos Lord, pistolas o Lady, arrancones, etc. Esta democracia participativa le ha generado un poder impresionante a la ciudadanía que no lo tenía. Lo que creo, y eso son tendencias globales de geopolítica, es que la tendencia mundial es que los ciudadanos tienen que construir ahora estas sociedades, derrocando antiguos regímenes. Lo que veníamos construyendo en el sistema sociopolítico hoy no funciona y estas democracias participativas son un músculo, son un detonante muy importante para acelerar estos cambios, sería mi comentario. Bien. Miguel, ¿tu opinión al respecto?
Miguel, tu micrófono. Perdón. No, yo no sé cuál haya sido la experiencia de mis compañeros en el tema de la corrupción y la payola y cosas por el estilo. Yo no sé, la verdad desconozco. Pero yo creo que debe de quedar algo muy, muy, muy claro. En el tema de los medios de comunicación, por ejemplo, a mí que me toca dirigir la línea editorial de un medio, la línea editorial no se vende. Puede haber el contrato de comunicación más jugoso de la historia, pero si un baluarte tengo yo como medio de comunicación es la credibilidad. En el momento que yo pierda credibilidad, en ese momento estoy muerto. Por lo que sea. Si se llega a descubrir un acto de corrupción en el manejo de alguna información, en ese momento yo acabo con el baluarte principal de un medio de comunicación, que es la credibilidad. Y con eso no podemos jugar. Entonces, lo que sí estoy de acuerdo es que, por ejemplo, pudiera haber ciertos niveles de subjetividad en la información que se comunica, porque no hay una comunicación objetiva 100%. No la hay, porque siempre cada uno como comunicador le va a imprimir algo de su persona. Entonces, yo no creo, y obviamente esa es una pregunta que se hace mucho a la ciudadanía, ¿no? Es que seguramente están pagados y por eso apoyan a tal. No, es simplemente el debate que se da afuera, y lo ha pasado cualquier medio de comunicación. El que le tira al PAN, es priista. El que le tira al PRI, es que es de Morena. El que le tira a Morena, es que es de Movimiento Ciudadano. Esa es la discusión que se da en la ciudadanía. No quiere decir que así suceda. Yo estoy apostándole por la credibilidad en el medio. ¿Por qué? Porque en el día que dejen de creer en mí, ese día yo estoy muerto y estoy fuera de la jugada. Número uno. Número dos, en otra cosa en la que no estoy de acuerdo es que por ahí de repente se pierde la idea y se confunde, ¿no?, las redes sociales con internet, con los medios digitales. A ver, son cosas muy diferentes. Una cosa son los medios. Por ejemplo, hay medios que nacieron 100% digitales, como el Huffington Post, que fue un diario que llegó a tener mucha relevancia y que al final, bueno, pues también desafortunadamente las fake news terminaron acabando con su principal valor, que era la credibilidad, por ganar clics. Entonces empezaron a perder credibilidad. Medios digitales, todos los que estamos aquí representando un medio de comunicación, tenemos una página web donde se publica nuestra información. Entonces no podemos decir que lo que se dice en internet es mentira. ¿Por qué? Porque entonces estaremos diciendo que lo que decimos a través de las redes digitales son mentiras. Entonces eso tampoco es cierto. Otra cosa son las redes sociales. Todos, quiero pensar que todos los que tenemos o que representamos un medio de comunicación, de los que estamos en este panel, tenemos una página, una red social de nuestro medio de comunicación. Lo que ahí se publica no quiere decir que porque se publica en una red social es mentira. Al contrario, lo que nos da credibilidad es precisamente ese nombre de la empresa de medios de comunicación a la que estamos representando. No es lo mismo que lo diga Juan de las Cuerdas, con todo respeto de quienes nos están viendo en este momento, a que lo diga un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque con base al trabajo de investigación, de verificación, de compromiso, de responsabilidad social, es como estamos forjando ese baluarte de credibilidad que nos permite publicar información en cualquiera de estas plataformas. Ahora también me gustaría agregar que sí estábamos en una zona de confort, por una simple y sencilla razón. No estábamos trabajando como hoy estamos trabajando, aprovechando todo el potencial, y yo diría que ni siquiera todo el potencial, creo que hay mucho más potencial en los medios digitales, o sea, en el canal de comunicación digital, a eso me refiero cuando hablo de medios digitales. No lo estábamos explotando al 100%. Hoy, por ejemplo, podemos ver a periodistas que son multiplataforma, que hacen una entrevista por videoconferencia. Esa misma entrevista se explota en redes sociales, se explota en la página web, se explota en televisión y se explota en radio. Eso no lo hacíamos antes, por eso me refiero a que estábamos sentados en una zona de confort. ¿Qué tanto habían cambiado los medios de comunicación antes de la pandemia? Nada, técnicamente. Veníamos con una inercia, sí, paulatina, de tendencia hacia las plataformas digitales, pero no 100% aceptadas, incluso por los propios medios de comunicación, precisamente por algunas de estas dudas que han saltado en estos momentos. Un ejemplo claro de la gran apuesta que tiene el área digital, y que no habla de la desaparición, por ejemplo, de los medios tradicionales. Tenemos medios tradicionales que son los que se transmiten por los canales tradicionales, pero no quiere decir que esos medios tradicionales no migren hacia la era digital. Y un claro ejemplo es, por ejemplo, lo que hizo Jeff Bezos, dueño de Amazon, al adquirir el Washington Post. ¿Por qué adquirió un periódico? Por una simple y sencilla razón, porque un periódico le daba presencia, le daba una cierta autoridad y una cierta credibilidad a lo que estaba haciendo. Un diario tan prestigiado precisamente como el Washington Post, por eso lo adquirió.
a pesar de que tenía pérdidas, lo mantiene. ¿Por qué lo mantiene? Porque simple y sencillamente es que un medio tradicional siempre va a dar una certeza de lo que está diciendo. Entonces, volviendo un poco al tema también del asunto de la credibilidad en los medios de comunicación, si por algo estamos, es precisamente por eso. Porque hoy cualquiera, por ejemplo, puede agarrar un teléfono y empezar a hacer una transmisión y decir lo que quiera, porque al final tiene la libertad de decir lo que quiera. Pero siempre van a buscar verificar la información con quienes estamos trabajando en medios de comunicación locales, tradicionales, cualquiera de los que estamos aquí representados. Y solamente, bueno, pues recordar un poquito lo que decía el filósofo Humberto Eco, que todos en algún momento escuchamos la frase célebre de que las redes sociales se les había dado el derecho a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar, después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho que hablar de un premio Nobel. Esa es la invasión de los idiotas, es lo que decía Humberto Eco. No estoy 100% de acuerdo con él porque también hay libertad de expresión a la hora de hablar en las redes sociales. Cada quien puede publicar lo que quiera. El tema aquí es la credibilidad y es el principal baluarte de los medios tradicionales. Eso es lo que yo tendría que decir al respecto. Bien, Miguel. Alejandro, ¿qué opinión te da este cuestionamiento de la cuestión digital? Que antes de pasarte el uso de la voz, nada más hago un comentario de dos del público. Uno de ellos habla de que en ocasiones los medios clásicos no siempre van con la verdad y dan información pagada. Es un comentario, y relacionado con eso se menciona que lo importante de la honradez y autenticidad de los medios, pero la pregunta es, ¿estos la tienen? Bueno, tú ya acabas de mencionar, Miguel, al respecto, pero si quieres, siguiendo con lo mismo, adelante, Alejandro. Gracias, doctor. Sí, yo creo que hay muchos paradigmas en el tema de la comunicación periodística por hechos que han pasado, no nomás a nivel local, nacional o internacional. Como comenta Miguel Ángel, yo creo que los medios y los aquí presentes son autoridades, son líderes de opinión que con su trabajo y con su experiencia han ido abriendo camino y generando confianza con la ciudadanía, ¿no? Como comenta Jorge Robledo también, o sea, los medios de comunicación nacen para informar y entretener, ¿no? Estamos viviendo mucha transformación y hay algo que yo quiero rápidamente abordar, ¿sí? Para poder complementar lo que se está comentando. En un estudio que hizo la empresa de investigación AGA recientemente con respecto al COVID, ellos nos enfocaban y se habla de que cuando partimos en enero del 2020, en este enero, en un punto cero, en un punto inicial, por industrias de la salud, de la higiene, de bienes de consumo, los personales, hotelería, transporte y entretenimiento, aquí se muestra claramente cómo hay una curva de las empresas que han ido cayendo, ¿sí? Y que ni siquiera en diciembre del próximo año van a poder lograr llegar al estado con el que arrancaron en enero de este año, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Industrias que se han fortalecido, que han ganado, y tenemos también industrias que se están viendo seriamente afectadas, ¿sí? Por este COVID y que todo el mundo lo vemos. ¿Qué nos dice, por ejemplo, una reflexión Mercado 2.0? Que el 67% de los centennials y millennials mexicanos demandan transparencia para identificarse con marcas, productos y servicios. Y todos los aquí presentes son una marca. Todos los aquí presentes representan una empresa y una marca. No nos olvidemos algo, doctor, que los medios de comunicación son una empresa, son un negocio, salvo los que son culturales, que los hay a nivel nacional y a nivel local. Pero todos los medios de comunicación son una empresa y tienen que ver por un negocio de manera lícita, evidentemente, y tener talentos de comunicación y generadores de contenido. ¿Qué es importante saber? Y lo digo yo como mercadólogo. Si no entendemos las generaciones, no vamos a poder segmentar. Y si no sabemos segmentar, no se va a poder comunicar. Y si no se sabe comunicar, no se va a poder posicionar. Marcas, mensajes, personas, políticos. Hay que entender que generaciones como la Baby Boomers y casi la generación X crecieron sin Internet. Hay que entender eso. Y hay que entender esa generación porque se da esta transformación. Y que ya una generación, a finales de la generación X, todos los millennials, centennials y ya no se diga la generación alfa, pues crecieron con Internet y traen otro tipo de tendencias que vienen a transformar. Si hablamos de mercadotecnia, a mí siempre me gusta poner este ejemplo, ¿sí? ¿Qué vende Coca-Cola? Inspiración, felicidad y frescura, pero realmente es cafeína, jarabe y azúcar.
Entonces, la mercadotecnia transforma, los mensajes transforman, las estrategias transforman. ¿Cuál es el poder de los medios? Es increíble, como estaban diciendo todos mis compañeros, que con un tuit se haga una política y decisión de Estado. Es increíble, ¿no? Que con un tuit con menos de 140 caracteres hace unos años se ponía a temblar el mundo, ¿no? Ahorita ya son 280 en Twitter, ¿no? Pero Donald Trump, si ponía un tuit, estaba marcando una tendencia internacional. Y si nos vamos a ver las divisas, la moneda, todas las bolsas, eso desequilibraba. Y no se diga nuestro presidente que también generaba pues ese tipo de contestaciones políticas. Recordemos el poder de los medios digitales, de aquella primavera árabe y el rol del Internet que tuvo en el 2010, 2012, cómo se tumbaron y derrocaron ciertos imperios, ciertas dictaduras a través del Internet, YouTube, Facebook, Twitter y WhatsApp. O preguntémosle al expresidente cómo le fue en una plataforma digital con una periodista que se hizo naturalmente en un medio digital con el tema de la Casa Blanca, investigada en materia de transparencia y comunicada en redes sociales. O qué mejor, el impresionante de Sage, pregúntenle cómo le fue en YouTube, ¿no? Entonces, realmente, si nosotros actualmente, si no estamos en Internet, en las plataformas que sean, no existe la marca y estamos offline. Con eso cierro mi comentario, doctor. Ok. Becky, continuando con lo mismo y aprovechando aquí una pregunta que hace una persona del público donde menciona que cómo propiciar o ver cómo acercarnos al público desde lo digital y cómo tener una comunicación que nos permita que haya una retroalimentación de ida y vuelta. Obviamente, como el reto que tendrá que haber de los medios tradicionales de radio y televisión por adaptarse a las nuevas condiciones. Sí, nada más el tema mercadológico se lo dejo a los expertos, Leonel y Alejandro, que le saben al tema. Me enfoco a lo mío, que es el periodismo, y yo sí quiero dejar algunas cosas claras. Creo que sí, las redes tienen un riesgo muy alto y sí coincido con Ernesto de que se está dividiendo por una razón. Hay muchos perfiles falsos y esos perfiles falsos se crean justamente para crear tendencia. No podemos creer en redes sociales. Yo no estoy hablando de los medios que hacen su página, de todos aquellos que son confiables, que tienen un perfil, que tienen todo un historial. Pero sí hay una gran cantidad, conocidos como bots, que no todos los bots son malos, pero los bots de redes se crean precisamente para crear tendencia y eso sí, pues hay que tener mucho cuidado. A mí me pasó, yo di un retweet o compartí una comunicación, que no solo caí yo, cayó también Marcelo Ebrard, de una persona que decía, si tú ves esta publicación no le vas a compartir porque no te va a interesar que una mexicana haya ganado un premio de matemáticas Y yo dije, pues ¿cómo no lo voy a compartir? Y resulta que la chica trabajaba en la pornografía. Entonces es el cuidado que tenemos que tener. 2, yo no creo que estábamos en una zona de confort. Yo creo que la zona de confort la tenemos ahorita. Una cosa es adaptarnos a lo que nos está pasando con la pandemia y tratar de salir adelante. Como dijo Leonel, hemos estado en algún momento dado diario. El humano siempre ha estado contracorriente. Ahorita estamos ante una emergencia y nos estamos adaptando. Pero ¿cuál zona de confort antes? Si los reporteros iban a las ruedas de prensa, iban y salían a investigar, iban a hacer muchas cosas. Y ahora estamos esperando que lleguen las conferencias virtuales, que nos mande lo que nos quiera mandar el gobierno o los municipios y ahí les va la información de lo que hizo el alcalde, procesenla. Para mí eso es una zona de confort. No, nos estamos adaptando. Son dos cosas distintas y ojalá me dé a entender. Una cosa es adaptarnos a la pandemia y otra cosa, no. Sí nos está costando trabajo irnos a la situación de plataforma digital, sobre todo a la televisión, pero la lucha la hemos estado haciendo. Lo que pasa es de que nos ganó la pandemia. Y al ganarlo la pandemia, pues estamos buscando y estamos tratando de reinventar. Y eso, pues, en lo que me respecta a mí, zona de confort antes, no. Ahora siento que el no estar en una rueda de prensa, el no ver el ambiente, el no ver cómo reacciona un gobernante ante una pregunta, pues es un periodismo que sí estamos, por ejemplo, que me hubiera encantado haberlos saludado personalmente ustedes, estar todos y escuchar a los que estén en algún auditorio. Pues esto es muy bonito, está la plataforma, la aprovechamos, pero no es lo mismo que estar juntos. Eso me gustaría. Y por el tema de que a veces no decimos la información, yo creo
que en los años 70 había mucho control de medios de comunicación. Hoy las redes nos obligan al no ocultamiento de información. Las redes nos han marcado eso, y algunos medios, pues yo creo que al final de cuentas, nosotros los que damos la cara somos los que estamos incluso hasta mandando nuestra honestidad a que la gente la vea. Entre más honestidad tengamos, yo creo que la gente va a seguirnos o nos va a creer. Ahorita le puede cambiar y puede tener muchísimas opciones, pero yo creo que el valor de la honestidad y la credibilidad está en nosotros, y sí estamos haciendo un esfuerzo, porque al final de cuentas la gente se da cuenta para dónde va uno y para dónde se va. A mí los priistas me dijeron que era panista, los panistas que era priista, los de Movimiento Ciudadano que era del PAN, y los del PAN que soy de Movimiento Ciudadano. Yo nomás le voy a las Chivas, pero siempre que se critica, pues vamos a otro partido. Eso me gustaría dejarlo claro por lo que escuché en los comentarios anteriores. Ok, muy bien, Vicky, muy bien. Jorge quiere hacer un comentario respecto al punto de vista de Miguel. Adelante, Jorge. Sí, gracias, doctor. Decía Miguel Puertolas en su última participación, hablaba mucho del tema editorial y de cómo no se compromete nunca ante lo que es el embate de campañas comerciales muy poderosas. Yo creo, y creo que hablamos desde la misma línea, es decir, hay congruencia en lo que voy a decir, porque somos comunicadores que venimos de medios tradicionales y que estamos migrando de alguna manera a medios digitales en una integración. Me queda claro que la televisión de hace 20 años está terminando tal y como la conocemos. Yo creo que los comunicadores hoy vigentes están viviendo la era del fin de la televisión tradicional como se vive actualmente. Pero también creo que hay intereses muy poderosos que logran destruir la credibilidad o logran derribar a un comunicador cuando está en un medio tradicional. Importante, ejemplos hay muchos, no me gustaría como detallar uno u otro, porque también después vemos esos comentarios como los que se están generando en chat, de que habla mucho de que los medios oficiales no tienen credibilidad, hay una venta del compromiso editorial, etcétera. Pero medios oficiales, inclusive en el término, me cuesta mucho trabajo comprenderlo. ¿Por qué? Porque finalmente son medios de comunicación tradicionales, pero no, somos medios independientes, es decir, iniciativa privada la mayoría de ellos, o también están los medios del Estado, Canal 22, los canales estatales de las televisoras de los gobiernos de los estados, etcétera. Entonces sí creo que es muy importante que también a veces la pidan mucho al comunicador por la decisión que toma de elegir el medio de comunicación en el que le gusta estar. Es decir, si está en un medio de comunicación en iniciativa privada, como un Multimedios, como un Televisa, como un Quiero TV, nos satanizan por esta iniciativa privada. Entonces, creo que esa parte del discurso también ya es algo así como que se ha desgastado, y lo más fácil es lapidar al comunicador en ese sentido. Pero también, nada más respondiendo a lo que decía Puertolas, creo que hay ejemplos muy claros de finalmente golpes arbitrarios de gobiernos, de cúpulas de poder muy importantes en países no como México y otros más, que pueden mover a un comunicador de una silla por haber hecho un comentario que puede ser objetivo, investigado, etcétera. Creo que sí sucede, no podemos cerrarnos a esa realidad. Y nada más complementando lo que decía Alejandro, más que nunca tenemos que conocer a nuestra audiencia. Como producto informativo también vendemos comunicación, vendemos noticias, etcétera, y la credibilidad es uno de los valores más importantes que tenemos, pero tenemos que conocer a estos centennials, millennials, centennials, y ahora hasta los pandemians, ¿no? Cerraría mi comentario. Ok, Jorge. Bien, hay un par de comentarios aquí. Uno de ellos va referido a la reflexión de, bueno, hay medios que hablan de ser empresas socialmente responsables y a la hora de la comunicación manejan otra comunicación. Entonces la pregunta es, ¿cómo esta responsabilidad social se puede dar efectiva dentro de los procesos de comunicación? Y otra es el efecto a través de lo que sucedió en el World Trade Center en Nueva York. Obviamente dicen aquí que es una concepción diferente de la forma de informar por parte de los medios a raíz de todo esto que sucedió. Sobre esto, Alejandro, ¿qué nos podrías comentar de estas par de participaciones de nuestro público?
Sí, doctor. Mira, yo quiero precisar algo que comentó Ernesto Villalpando. Efectivamente, la comunicación está en la red, está en línea. Y obviamente nosotros decidimos por qué línea nos comunicamos o nos informamos. Coincido con él en qué punto, en que sí se está polarizando mucho con el nacimiento, como dice Becky, de fake news o de otros medios que realmente, digamos que son la naturaleza de haberse creado probablemente, ¿no? Entonces, yo creo que, como decía Einstein, si queremos tener resultados distintos hay que hacer cosas diferentes. Hoy en día todo el mundo tenemos el derecho y tenemos más opciones de informarnos de manera activa y de manera interactiva. No podemos estar desde ese punto de vista en un solo lugar. Algo que comentaba Ernesto que me llamó la atención y Jorge Robledo ahorita, ustedes tienen audiencias. ¿Sabe? Hay un dato bien específico, doctor. La generación de los baby boomers aguantaban hasta 3 horas sin moverse de la silla para que le dieras información. Cuando llega la generación X, ¿sí? Aguantaba 1 hora. A partir de los millennials para acá, te dan 15 minutos para que te pongan atención. Tienes 15 minutos y ese es tu reto de poder persuadir y convencer o transmitir la información, ¿sí? Yo creo que todo esto tenemos que entenderlo desde un punto de vista que es generacional y que hay tendencias. Yo también trabajé en un medio de comunicación y algo que es bien curioso. Tú ves medios que siguen haciendo periodismo tradicional para diferentes generaciones. Tú ves medios de comunicación que, como ya lo dije, son empresas, siguen vendiendo y comercializando y haciendo estrategias de ventas como antes cuando hay unas nuevas generaciones. Entonces, realmente esto, si eso es un cruce de información, no te va a llevar a nada, te va a llevar realmente a que muchos sí lo están haciendo bien y tú no estás rompiendo los paradigmas. Yo creo, doctor, con base a las preguntas que nos dicen, tenemos que ser líderes resilientes, tenemos que ser personas de cambio, estamos ante una adversidad y tenemos que nosotros hacer sinergia y ser un factor de cambio, ¿no? No podemos estar haciendo las mismas cosas para obtener los mismos resultados y específicamente lo que decía Becky, la comunicación personal es un factor bien importante que ojalá que no se pierda, digo, aunque estén los medios digitales y repito, aunque sean las tendencias, yo creo que ese factor de interacción, de que ahí en público le hubieran preguntado a ella o cualquiera del panel o a esas personas que nos están haciendo favor, ¿no? Pero realmente ese es mi punto de vista, doctor, respecto al entorno. Ok. Antes de ceder el uso de la voz a Ernesto, hay un par de comentarios aquí de una persona que dice que los medios tradicionales, como los digitales, la veracidad no es confiable, y menos viniendo de los mismos de siempre. Luego, otro comentario de que cuando se habla de los medios disque oficiales, los ciudadanos no somos tontos y sabemos cuando hay información tendenciosa. Y dice que por qué no se cuestiona cuál es la opinión que se tiene de multimedios, de Televisa, TV Azteca, etcétera. Y por otro lado, se menciona aquí, relacionado con estos elementos, que todos van con parte de la cuestión de conducta institucional, responsabilidad social, etcétera, es referente a lo tendencioso que puede haber en las mismas informaciones. Ernesto, ¿qué nos puedes comentar al respecto de estos puntos de vista? Bueno, y primero, respecto a lo que señalan, mira, la verdad es que en una parte creo que sí hay mucho de razón. Los medios, desafortunadamente, pues se ganaron el prestigio que tienen durante muchos años en el pasado. Y hoy llevan trabajando del 2000 para acá, yo podría decir que hay una seria evolución respecto al cómo los medios tradicionales, que hay que separarlo bien, ¿eh? Lo que pasa es que hay una confusión en el manejo de la palabra, pero entendemos lo que pretenden decir. Oficial es una cosa, tradicionales es otra cosa. Los tradicionales hemos trabajado, y la verdad es que lo digo en lo general, puedo decir, aunque durante muchos años pertenecía a Televisa, hoy pertenezco a Quiero TV, pertenezco a Te Quiero TV, y puedo decir lo que los medios más importantes a nivel nacional, los tradicionales, fueron trabajando precisamente para recuperar ese nombre y esa reputación que se perdió durante el tiempo. Decir que, o meter las manos al fuego y decir, nosotros nunca se hizo esto en este medio de comunicación, creo que también igual sería pecar. La realidad es que creo que todos los medios de comunicación en su momento tuvieron o cometieron algún error de esa naturaleza. Hoy en día
el valor más importante que consideramos los medios tradicionales, la televisión principalmente, la radio y los diarios, es la credibilidad, es la veracidad, el hablar con sinceridad al público. Hay diferentes formas de comunicar, esa es otra realidad, y es importante también señalarlo. Es quizá al público no le gusta cómo cierto conductor de noticias da las noticias, pero después de ese vendrá otro que dará de manera diferente. Y incluso en las noticias se puede segmentar. ¿Por qué? Porque son estilos diferentes. Hay quienes son más agudos en la crítica y habrá un público al que no le gusta. Y tenemos que aguantarnos en eso, porque tampoco los medios de comunicación podemos ser tan blandos, por ejemplo, como para pensar que por tener a cierto periodista que pues es más crítico, pues habrá un público que no le guste. Y hoy lo vemos hoy es más claro este tema. Si decimos algo en contra del presidente, se nos van a echar encima un grupo de personas que nos va a tachar de todo. Si alabamos al presidente, va a entrar otro grupo de personas a decirnos que somos chairos. En fin, en eso estamos en este momento los medios de comunicación. No podemos darle gusto a todo mundo. Tenemos que luchar entonces por ser lo más objetivo posibles. Hay quien genera opinión, hay quien hace opinión al aire y bueno, puede no gustarle a unos. Ese es el riesgo que corremos, pero eso no significa que mintamos, no significa que estemos vendidos por un lado o para otro. Es y dependerá de cada persona que nos ve, pues el valor que nos dé. Y nosotros respetamos eso, que eso es muy importante. Los medios de comunicación respetamos lo que la gente opine sobre lo que nosotros decimos. Si está a favor o si está en contra, está en su derecho. Creo que lo importante que tenemos que hacer es pensar que estamos hablándole a un gran público y pensar en cómo a ese público le gustan las noticias y pensar que hay un público que es rosa, un público que es rojo, que hay un público que es azul, hay un público de este color, hay público de todo y a todos tienen una forma distinta de pensar. Y entonces lo mismo pasa en diarios, lo mismo pasa en radio, lo mismo pasa en televisión. En diarios hay quien escribe de una manera y lo aborrece un sector de la población. Y habrá otro sector que lo va a apoyar y que va a decir, eres el mejor comunicador del mundo. Bueno, los medios de comunicación estamos sujetos a construir nuestros productos en razón de los diferentes públicos que nos ven y pensar en evolucionar precisamente para satisfacer a todos nuestros públicos. Creo que la televisión, esa es la parte donde creo que la televisión ha sufrido un poquito más porque no tiene esa capacidad de construir tantos productos. En el mundo digital tenemos productos para niños de 1 año, para niños de 2 años, para niños de 3 años. Hay 1000 cantidad de productos diferentes y todos tienen un público. Nosotros no podemos generar eso, pero sí podemos construir para públicos pensantes, por ejemplo, productos para públicos adolescentes y para niños en grupos o segmentados en grupos más grandes, pretendiendo tener pues estos contenidos suficientes que convenzan a todos, entendiendo que pues no somos monedita de oro, pero lo principal que buscamos es la objetividad. Y seguimos luchando, definitivamente ganándonos la confianza del público. Hace unos instantes publiqué ahí en el chat interno lo que estaba pasando en las redes. El gran hackeo que ocurrió hoy a las principales cuentas del mundo, a Bezos, a Bill Gates, a varios artistas incluso. Primero la vi en El Financiero, inmediatamente después la vi en López Dóriga. Si lo hubiera visto en patito.web, ni siquiera me hubiera detenido tantito a investigar si esa noticia es verdadera. Desafortunadamente, nosotros que estamos en esto, bueno, entendemos eso, pero el público en general, quien lee Internet, lamentablemente, no, y ahí es fundamental, no ve el origen de la nota, la fuente de la nota, quien escribe la nota. Y frente a ese escenario, los medios tradicionales estamos compitiendo. ¿Por qué? Porque, insisto, son tan especializados los constructores de fake news que son capaces de construir verdades, grandes verdades, aprovechando inmadurez que tenemos todavía en nuestro país para la lectura y comprensión de tanto de redes sociales como de portales digitales. Y afortunadamente, y eso lo señalo, afortunadamente, insisto, los medios tradicionales estamos ganando en los portales digitales, ahí es una realidad. Los medios tradicionales no puede decirse que se están muriendo. ¿Por qué? Porque sí estamos migrando y sí están ganando la batalla. Quien quiera ver noticias se va
a los diarios que conocemos, los normales, se va a Milenio, se va a Reforma, en lo nacional, o se va al Financiero, se va a diferentes portales de los principales periódicos. Entonces, no estamos muriendo los medios tradicionales, simplemente estamos evolucionando. Hay unos que lo hacen más rápido que otros. Ok. Becky, continuando con este tema y aprovechando aquí una pregunta que habla de la cuestión de la seguridad. Obviamente esto hace que en ocasiones, por los problemas que hay de inseguridad, la gente calle muchas cosas. Y también una pregunta, aunque tiene otra connotación de otro tema, pero es referente a cuál es la opinión que se tendría respecto a los televisiones como UDG, como Poli, como UNAM, TV UNAM, etcétera, la TV Colima, TV UC. Entonces, ¿qué opinión te merece esto y la situación de que en ocasiones hay que callar para mantener la seguridad? Bueno, el tema de las televisiones que has mencionado, de los esfuerzos que se han hecho, yo los alabo y los aplaudo, pero la TV privada, como es Multimedios, como es Giro TV, como es Televisa, como es TV Azteca, pues le invierte mucho para poder sacar adelante las cosas. Y las otras, pues reciben un presupuesto, ellos tienen la oportunidad de hacer cosas porque, pues, al final de cuentas, pues no están pensando en si van a tener o no para pagar, o si no venden, no sacan para el día a día, ¿no? Entonces yo creo que al final de cuentas el esfuerzo que hace la televisión privada es muy importante, y yo alabo el que Multimedios haya decidido venirse a Guadalajara a tratar de hacer un esfuerzo, de Quiero TV, de hacer el esfuerzo. ¿Por qué? Porque la TV abierta va a seguir siendo importante. El motivo, pues la pobreza que hay en el país. Todavía una gran cantidad de personas no cuenta con internet. Para poder tener estos medios que hemos mencionado, pues también se requiere internet, se requiere pagar un internet, se requiere tener equipos, se requiere tener muchas cosas, y por eso yo sigo insistiendo que la TV abierta, aún y los esfuerzos que estamos haciendo para cambiar a lo digital, todavía sigue siendo un activo importante. Lo del miedo, pues lo del miedo hay que recordar, en México es el número 1 en cuanto a periodistas que han sido asesinados. No hay garantías, tenemos una situación muy complicada en el tema de seguridad, y que al final de cuentas, pues tenemos a gobiernos que han atacado a los medios de comunicación, que los han señalado y que han dividido al país en ese aspecto. Ok. Leonel, sobre este tópico de la seguridad o inseguridad y el temor que se tiene en los medios, y cómo manejar cuál sería la tesitura fina de estos elementos como comunicador. Mira, ha existido y ha existido toda la vida. Lo que pasa es que últimamente, con tanta violencia y tanta presencia de carteles, incluso buscando zonas, y pues la manera en que estos grupos criminales se han armado, pues claro que cada vez se recrudece más, no solamente contra los periodistas, sino contra la sociedad en general. Mira, estamos a punto de cerrar este webinar, y el tema era la comunicación integral. Creo que caímos mucho en el periodismo, y es cierto que mis compañeros, todos muy respetables, buscarán la manera desde su trinchera tratar de darle audiencias y tratar de lograr la credibilidad y el reto que tienen. Pero lo que la pandemia ha hecho que el internet y las redes sociales y todos estos vehículos pues exploten, tengan un boom. Recordemos hace algunos años cuando el video llegó, y entonces era mucho más cómodo ir rentar tu película, la que tú querías, verla en la comodidad de tu casa, en una pantalla, que si tenías un buen sonido y bla, 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 ¿no? Se pensó que era la muerte del cine. Pues no, ¿qué hicieron el cine? Pues dicen que, como dijimos al principio, las crisis, los problemas son oportunidades. Entonces estamos viviendo este boom de todos estos medios digitales que ahora se destacan más por esto de la pandemia, pero al final de cuentas para mí es un boom. Alguien, no recuerdo quién dijo exactamente, no van a desaparecer. La mejor campaña publicitaria no es la de tele.
no es la de radio, no es la que se hace en prensa. Yo tuve la gran oportunidad de estar del lado del cliente, del lado de la agencia de publicidad, del lado de los medios. Y caray, yo lo único que siempre de lo que aprendí de todo esto es que la mejor campaña es la que coloca los mensajes de mejor manera y acertada al público al que va dirigida, integralmente de alguna manera o buscando que sea una comunicación integral. Y por poner un ejemplo, decía Coca-Cola, Alejandro, Coca-Cola está en todos los medios, sigue en televisión, sigue en carteleras, aparece en la prensa, aparece en la radio y está desarrollando muchas campañas de redes, definitivamente. Entonces, ¿para dónde va la comunicación? A entender estos nuevos medios, estos nuevos vehículos que nos llevan a integrarnos a cada vez más con el consumidor. Y sí, efectivamente, alguien decía, ¿cómo le van a hacer? Pues lo que tenemos que lograr es esa comunicación. La comunicación no puede ser en un solo sentido. La comunicación tiene que ver ¿cómo se llama? El famoso retroalimentación. La feedback. El feedback. Entonces, buscar la manera de tener cada vez más comunicación de estos consumidores para saber exactamente qué quieren. Yo, disculpen, pero cuando yo estaba en Televisa, y hace más de 10 años, y lo digo, pedí que se hiciera una página de redes sociales. Becky, tienes razón en que a lo mejor no hay gente que no pueda pagar el internet, pero yo creo que casi el 100% ya de la gente tiene teléfono y sí paga internet, o por lo menos recibes páginas informativas. Entonces, no podemos negar eso. Entonces, es la manera de no abstraernos a eso y verlo cómo utilizarlo como una herramienta propia. Si Televisa hubiera continuado con esa página de noticias que hacíamos diarias, que sí implicaba un esfuerzo adicional, pero que la idea era tener ese vehículo de retroalimentación de feedback, pues hubiera sido integrarnos desde hace 10 años, que ya veíamos que la tendencia venía muy fuerte. Ahorita, casi es obligado, y en este webinar lo estamos haciendo. Estamos teniendo una retroalimentación, cada uno de su trinchera, algunos desde León, algunos desde su oficina, sus servidores desde su casa, en donde podemos integrarnos. Esto es lo que está pasando con la comunicación y va a ir cada vez más para allá. ¿Qué está pasando con las escuelas? ¿Qué está pasando con la comunicación para los jóvenes? ¿Qué está pasando con las amas de casa que se tienen que integrar cada vez más? Que se tienen que quedar en su hogar y que no saben qué tienen, pues le tienen que entrar a las redes sociales y a todo este tipo de comunicación. Es mi opinión. Bien, Miguel, ¿cuál sería tu, digamos, como parte corolario final de la parte de la comunicación y los impactos que, obviamente, las redes, muchas veces se habla, ha habido autores de estrategias de negocios que, entre ellos, Healy Jones, Johnson, entre algunos de ellos, que tuvieron un momento que abrieron un capítulo de redes como parte de, como una estrategia. Y realmente no es que sea una estrategia, es un plan de acción de una estrategia general para aterrizarlo en la comunicación que hay que lanzar, sea vía cine, vía espectacular, a través de cualquier medio. ¿Cuál es tu opinión, Miguel? Bueno, la verdad es que doctor, acabas de dar un punto clave, el tema de la integración. Justo eso es lo que está pasando en estos momentos. No hay que olvidar que, por ejemplo, yo he estado participando, he estado colaborando como directivo dentro del grupo desde 2003, 14 años haciendo exclusivamente radio y televisión, después 6 años haciendo radio, televisión, prensa y digital. En Jalisco estuve allá por allá 6 años, donde tuve el gusto de conocer a la mayoría de ustedes aquí. Y ahora desde la trinchera de Guanajuato también coordinando los esfuerzos editoriales de todas las plataformas. Por eso digo que acabas de dar un punto muy importante, el tema de la integración. Es decir, los medios digitales han pasado a ser una herramienta más para podernos posicionar entre la audiencia. Y un tema también muy importante que hay que destacar, todos los que estamos aquí, representando a cada una de nuestras empresas, siempre estamos pensando en la audiencia, qué le interesa a la audiencia
para nosotros presentárselo como le interesa. No hacemos periodismo para nosotros, hacemos periodismo para la gente. No comunicamos, ampliando un poquito el espectro, como lo decía Leonel ahorita, no comunicamos para nosotros, no hacemos cosas para nosotros. Nuestra labor se sustenta en lo que hacemos para cautivar a nuestro público, para ofrecerle mejores contenidos de todo tipo, informativos, de entretenimiento, sociales y demás. Ese debe ser nuestro enfoque. Yo le digo aquí a mis compañeros, si vas a escribir algo, primero pregúntate, ¿le interesa a la gente? Y no nada más al político, al empresario, no. Le interesa, y yo se los pongo como ejemplo, a doña Chonita, la de la tienda de la esquina. Si le interesa, adelante, escríbelo, prodúcelo, grábalo. Si no le interesa, no lo hagas, va a ser trabajo muerto. Entonces, creo que otro punto muy interesante de esta integración, doctor, es también el tema de cómo nosotros estábamos acostumbrados a medir nuestros ratings. Quienes trabajamos en televisión, pues sabemos que al día siguiente nos llegan los ratings y vemos cómo salió la competencia minuto a minuto, el rating, el share, cómo se comportó por cada 15 minutos, etcétera. En el caso de los impresos, pues nos medimos también en cuestión de tirajes, cuánta gente le estamos llegando, cuántos periódicos nos están comprando, cuántos periódicos nos están devolviendo. En el caso de la radio, pues también las encuestas que el Instituto, el IMER nos da, el INRA, perdón, nos da cada mes, bueno, para ver la posición, el posicionamiento. Entonces, ahí hablamos de días, de meses, y esa es la medida en la que se miden los medios tradicionales. Ojo, como bien lo decía Ernesto, no confundir tradicionales con oficiales. Tradicionales me refiero a los tradicionales que conocemos normalmente. Sin embargo, el punto que no debemos de perder de vista es que hoy nos miden segundo a segundo. Y quienes dominamos, por ejemplo, el tema de la comunicación digital, sabemos que Analytics, por ejemplo, de Google, nos está midiendo nuestros ingresos a las páginas web, por ejemplo, de nuestras empresas, segundo a segundo. ¿Cuánta gente está en tiempo real viendo nuestros contenidos? ¿Cuánto tiempo se mantiene esa audiencia en esos contenidos? Entonces, ya ahora ha evolucionado de tal manera la medición del gusto que tiene la audiencia hacia nuestros contenidos, que ahora es segundo a segundo. Y como bien lo mencionaba por ahí Leonel, la gente hoy cualquiera, casi cualquiera podría decir, tiene un teléfono celular en su mano. Y aquí es donde está todo. Aquí está la radio, aquí está la prensa, aquí está la web, aquí están las redes sociales, aquí está toda la información. Entonces, no debemos perder de vista que hacia donde vamos es hacia ese escrutinio, hacia desafortunadamente estos algoritmos que nos miden a través, por ejemplo, de los SEOs o el Search Engine Optimization para poder llegar a más audiencia. Entonces, ya poco a poco nos podremos ir olvidando de otras medidas porque ahora nos van a estar empezando a medir por esos canales. Entonces, ya para cerrar la participación, creo que ya estamos por concluir, pues sí, quiero agradecer la oportunidad de participar en este webinar y pues al lado de tan grandes comunicadores y catedráticos como los que tuve la oportunidad de compartir algo de nuestras experiencias a través de este canal. Gracias, Miguel. Bien, ya como parte final, nada más quiero agradecer a los panelistas y leyendo algunos de los comentarios que llegaron aquí del público. Una de ellas es, hay saludos y felicitaciones para todos, excelentes comunicadores y líderes de opinión. Jorge Robledo, Leonel, Becky, Alejandro, Miguel, Ernesto, o sea, les mandan felicitar a todos. Otro comentario referente a qué excelente panel y gente de muy alto nivel y muy profesionales en la cuestión de los medios. Bien, pues quiero agradecerles a nuestros 6 panelistas. El tiempo nos quedó exageradamente corto. Los invitaría a ver si en un par de meses tuviesen tiempo y darle continuidad a esta charla, a estas reflexiones, porque ahora sí que se empezó a cortar la tela, pero todavía hay mucho que deshebrar. Estaríamos invitándolos a, si ellos están en la disposición de participar en un segundo momento donde entremos ya a situaciones prácticas, experiencias vividas, problemáticas particulares que se han tenido, experiencias
positivas y negativas, cómo se sortearon, cómo han ido cambiando, así como mencionaba hace rato Leonel, de lo que él proponía cuando era director de Televisa. Bueno, ¿qué hubiera generar procesos de escenarios, planeación por escenarios, para decir, a ver, si hubiera pasado esto, ¿qué hubiera sucedido? Etcétera. Entonces, pues no me resta más que agradecerles a nuestros panelistas, al público que estuvo atento a este webinar, agradecerles su interacción y a todos, pues no nos queda más que darles un afectuoso saludo a todos. Muchas gracias.